Shalom a todos. Hoy voy a hacer un cambio, un giro, como de costumbre, eh, imaginándome que puede haber intelectuales que ven este grupo, que me ven. Yo creo que es solo imaginación mía, tanto religiosos como laicos, sigo imaginándome. Entonces se me ocurrió escribir algo sobre judaísmo y antropología. La historia de los judíos en la antropología comienza en Francia, con el trabajo de Émile Durkheim, quien, a pesar de venir de 4 generaciones de rabinos en su familia, optó por vivir una vida secular. Sin embargo, el origen judío de Durkheim dio lugar a algunas de sus investigaciones más importantes sobre la sociedad. En una de sus obras más destacadas, La división del trabajo, sus referencias a la Torá superan en número a las referencias a cualquier otro texto. Y está claro que su educación judía temprana, a instancias de su padre rabino, influyó mucho en su comprensión de las relaciones sociales. Durkheim, junto con Herbert Spencer, fue uno de los primeros estudiosos en aplicar método científico y el razonamiento científico a los fenómenos sociales. Además de esbozar un sistema de trabajo bajo el capitalismo, Durkheim es autor de textos sobre el suicidio, la religión y la importancia de las instituciones sociales, como las sinagogas, en la cohesión de las sociedades. También formó un gran número de científicos sociales, judíos. Y ahora se le considera el fundador de la sociología, aunque sus métodos y teorías también forman parte de la herencia intelectual de la antropología. Uno de los estudiantes más prometedores de Durkheim fue Marcel Mauss, un erudito judío cuyo trabajo más significativo explicó el ritual de dar regalos, centrándose específicamente en la evidencia de pueblos no civilizados. El trabajo de Mauss con culturas no occidentales allanó el camino para que su alumno Claude Lévi-Strauss, o Lévi-Strauss, se escribe Lévi-Strauss, se pronuncia Lévi-Strauss, se embarque en varios viajes de investigación que impactarían profundamente en la práctica de la antropología. Lévi-Strauss también provenía de una larga línea de rabinos franceses, y su familia era famosa por su ilustre colección de judaísmo antiguo. Al igual que Durkheim y Mauss,
antes que él, Lévi-Strauss se sintió mucho más atraído por la cuestión de la cultura en general y no por las cuestiones de la tradición cultural judía. Sus estudios de campo iniciales involucraron tribus nativas en el Amazonas, y cuando la Segunda Guerra Mundial lo obligó a exilarse en Francia, también vivió entre poblaciones nativas en Puerto Rico, exilarse de Francia. Esto lo obligó a vivir decidió vivir en poblaciones nativas en Puerto Rico y escribió su investigación en el New School for Social Research en Nueva York. En la prueba de la civilidad, John Murray Cady avanza la noción de que los inmigrantes judíos estadounidenses de Europa Occidental y Central transformaron sus reflexiones sobre su estatus ambiguo en la sociedad como forasteros perseguidos, en observaciones críticas sobre la raza, sobre la cultura y la sociedad. Lévi-Strauss es uno de los temas principales de Cuddy, ya que Lévi-Strauss enmarca gran parte de su descubrimiento de otras culturas a la luz de su propia circunstancia cultural, que lo llevó a su traumática huida de la Francia de Vichy en 1941. En sus análisis de las estructuras de parentesco y el comportamiento ritualizado, Lévi-Strauss se basó en teorías lingüísticas para llegar al estructuralismo. El estructuralismo es una teoría que postula las estructuras mentales subyacentes que comparten todas las culturas humanas. Su teoría, aunque finalmente fue cuestionada por antropólogos y académicos culturales posteriores, fue una de las ideas más radicales del siglo XX. Mientras estuvo en Estados Unidos, Lévi-Strauss se familiarizó con los antropólogos estadounidenses y se hizo muy cercano a su figura fundadora, Frank Boas. Frank Boas fue un inmigrante judío alemán cuyo humanismo secular e ideales cosmopolitas engendraron una visión específicamente no racista de la diferencia humana. Boas creció en un hogar ortodoxo, judío ortodoxo, y llegó a los Estados Unidos a fines del siglo XIX. Fundó el primer departamento de antropología en la Universidad de Columbia. Después de completar el trabajo de campo con los nativos americanos en el noroeste. Sin embargo, también estaba intrigado por la cultura no nativa. La investigación pionera de Boas, cuyo título es Cambios en la forma corporal de los descendientes de inmigrantes, escrito en 1910, utilizó evidencia etnográfica y médica para negar la concepción predominante de que los judíos formaban una raza separada. Además mostró cuán rápido las comunidades judías se asimilaron a la sociedad de masas y sugirió de manera provocativa
que eran mejores que las integraciones que tenían otros grupos étnicos blancos. Quizás porque los judíos tienen menos características nacionales, escribió. Son más plásticos y tienen mayor aptitud para adaptarse a un nuevo entorno. Debido a que su investigación sobre la sutileza y la variedad de las diferencias humanas entre culturas refutó directamente las teorías nazis sobre la pureza racial, quemaron sus libros en Alemania en la década de 1930. Boas también se desempeñó como curador del Departamento de Etnología del Museo Americano de Historia Natural. Fundó la Asociación Antropológica Estadounidense y estableció el enfoque 4 de la antropología, en el que la disciplina se divide en investigación cultural, lingüística, física y arqueológica. En su cargo en Colombia, Boas capacitó a la mayoría de los antropólogos destacados de principios del siglo XX, muchos de los cuales eran judíos. Su alumna, Ruth Landes, fue una de las primeras mujeres etnógrafas cuyo estudio de los judíos negros de Harlem allanó el camino para la comprensión de la diversidad dentro de las comunidades judías. Profundizó en la conexión entre la panafricana de Marcus Garvey y la creencia latente en algunas comunidades negras de que los judíos originales eran negros. Sin embargo, su trabajo se vio algo obstaculizado por la competencia de Melville Erskovich, otro estudiante estrella de Boas, quien se convirtió en el fundador del campo de los estudios afroamericanos. Edward Sapir fue quizás el mejor alumno de Boas y posiblemente el pensador más influyente en el campo de la antropología lingüística. Nacido de padres judíos ortodoxos en Alemania, estudió en Columbia y continuó explicando cómo la adquisición del lenguaje afecta la forma en que piensan los hablantes. Más adelante en su carrera, se convirtió en activista por la preservación del idioma yiddish y trabajó en el IVO de Lituania. El IVO es la institución mundial de la conservación del yiddish. Él y su estudiante David Mendelbaum, quien escribió la primera etnografía de la comunidad judía en Cochin, que es la India, a menudo discutían la naturaleza particularmente judía de la búsqueda antropológica. En un tributo a Sapir, Mendelbaum escribió que Sapir había señalado que los judíos son etnólogos naturales, en virtud de la sensibilidad cultural que deben desarrollar al permanecer tanto a la nación judía como a la nación en la que residen. En su trabajo en la India, Mendelbaum estudió el sincretismo entre las creencias religiosas hindúes y la destrucción
del Segundo Templo, tras la destrucción del Segundo Templo en el año 72. Su investigación se sumó a la búsqueda del Andes para ampliar la comprensión común de los antecedentes culturales del pueblo judío. Otros antropólogos judíos destacados del siglo XX incluyen a Marshall Salins, estudiante de Levi-Strauss y ahora profesor emérito de la Universidad de Chicago, y Sol Tax, quien fundó la revista académica Cultural Anthropology y fue pionero en el estudio de las diferencias entre los judíos ashkenazim y la cultura sefaradí. Tax también jugó un papel decisivo en el estudio de la cultura de asimilación entre los judíos estadounidenses. Y también fue el primero en documentar las prácticas culturales de los judíos que vivían en Argelia. Debido a la controversia política en torno a las teorías antropológicas de la raza y la cultura, la disciplina ha tenido dos posiciones con respecto a los judíos y al judaísmo. Si bien muchos de los antropólogos fundadores estaban interesados en el judaísmo de sus predecesores intelectuales, no estaban dispuestos a estudiar el judaísmo y las comunidades judías, en parte porque la disciplina tenía la tradición de estudiar al otro con mayúscula, lejano y remoto. Así hasta la década de 1970, los estudios antropológicos de las comunidades judías eran relativamente escasos. Sin embargo, con la publicación de la etnografía de Bárbara Meyerhoff sobre judíos jubilados en una comunidad costera del sur de California, se produjeron muchas más etnografías judías. Estudios notables incluyen El milagro de la avenida Interval de Jacques Kugelman sobre los judíos en el Bronx y Los judíos polacos de París en 1991 de Jonathan Boyarin en la década del 1990. El discurso sobre los judíos en la antropología se centró más en las cuestiones del poder y la judeidad, el análisis social israelí y las hibridaciones de la cultura judía, creadas como resultado de varios movimientos sociales progresistas, derechos civiles, feminismo y estudios queer. La representación judía y la conmemoración del Holocausto también se han convertido en áreas claves para la investigación antropológica. Como se ve en el escrito El futuro de Auschwitz, escrito en 1992 por Jonathan Weber, y Cultura de Destino, de Bárbara Kirschenblatt Gimblet, en 1998. Cómo los judíos se convirtieron en gente blanca y lo que eso dice sobre la raza de América, 1998, de Karen Brodkin. Esto ha ampliado la investigación de Franz Boas
sobre la asimilación judía hasta nuestros días. Lo que la antropología ha aportado a la comprensión del judaísmo contemporáneo es una apreciación de los grupos culturales marginados y a menudo no reconocidos que afirman ser judíos o practicar la ley y el ritual judío. Desde los rastafaris de Jamaica hasta los judíos de Etiopía, India y China, pasando por las modernas sectas americanas de judíos por Jesús y el fenómeno de Chabad. Los antropólogos que describen y analizan las prácticas sociales de estos grupos les otorgan una voz que amplía nuestra noción de lo que es ser judío hoy en día. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.